Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por venir a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Es el penúltimo pleno de esta sesión, de este periodo de sesiones. Será el día 7, este jueves, el último será el día 14. Y ya hemos tenido que aprobar en esta Junta de Portavoces las iniciativas cortas, las preguntas al Gobierno de este jueves y las iniciativas largas al pleno de la semana que viene. Con respecto a las preguntas cortas para este pleno, para el pleno del día 7, desde Ciudadanos, vamos a preguntar a la presidenta regional cuál es su valoración del dictamen que aprobó la Comisión de Políticas Sociales y Familia el pasado 20 de mayo con respecto al proyecto de ley contra la discriminación por diversidad sexual y de género en la Comunidad de Madrid, también conocido como el proyecto de ley sobre o contra la LGTB-fobia. Y queremos preguntar su opinión fundamentalmente porque nos llama la atención que, siendo un proyecto de ley, se hayan abstenido en la votación del dictamen y no sabemos qué van a hacer finalmente en el Pleno, si van a votar a favor o se van a abstener. Queremos saber, por tanto, por qué se han abstenido y qué cosas de las que recoge este dictamen, votado a favor, por cierto, tanto por PSOE como por Podemos y Ciudadanos, les parece que no deben estar en esa ley. Esa será la pregunta a la presidenta Cristina Cifuentes. Las otras dos preguntas, las preguntas al Gobierno, tienen que ver, la primera de ellas, con la compra pública innovadora. Fundamentalmente es un compromiso que adquirimos en el acuerdo de investidura, potenciar la innovación en la Comunidad de Madrid hasta llegar al 2% del PIB, pero tenemos la sensación de que la Comunidad de Madrid va arrastrando los pies con respecto a la innovación y a todo lo que tiene que ver con el I+D en general. Hace más de 6 meses que teníamos que conocer al menos cuáles eran los pliegos, las convocatorias de la compra pública innovadora. Seguimos esperando, estamos en julio y no sabemos qué va a hacer la Comunidad de Madrid con respecto a este tipo de compra pública. Y nos gustaría saber pues, qué tiene pensado hacer el Gobierno regional con respecto a esta iniciativa. Conseguimos incluir, al menos sobre el papel, un aumento del presupuesto destinado a innovación de 20 millones de euros para conseguir que haya una mayor transferencia tecnológica entre universidades y, sobre todo, que vayan a parar a pequeñas y medianas empresas, pero no sabemos, como decía, cuándo la Comunidad de Madrid va a poner en marcha estos 20 millones de euros y cuándo va a poner en marcha los proyectos que tienen que ver con compra pública innovadora. En Galicia se aprobó un plan de 70 millones de euros, en Andalucía 50 millones de euros. Aquí pues subimos de 3,5 millones a 20 millones de euros, pero insisto en que no vemos una voluntad real por parte de la Comunidad de Madrid de poner en marcha este plan y por eso queremos preguntarle. Esa es una de las preguntas al Gobierno. Y la segunda pregunta es de ámbito educativo: ¿cuáles son los motivos, según el consejero de Educación, para no ofertar enseñanzas de bachillerato en el Instituto Público Francisco de Ayala de Hoyo de Manzanares? Queremos saber pues, a qué se debe que no existan a día de hoy plazas de bachillerato en ese instituto. Esto es con respecto a las preguntas cortas, tanto a la presidenta regional como al Gobierno regional. Con respecto a las iniciativas largas que van a este pleno, y que ya las dijimos en la pasada rueda de prensa, pero bueno, creo que no está de más recordarlas, son dos, fundamentalmente. Una de ellas tiene que ver con el sector de los videojuegos. Queremos impulsar y reforzar la industria de los videojuegos en la Comunidad de Madrid y hemos presentado pues, una iniciativa, una proposición no de ley, siguiendo la línea de nuestro programa electoral. Venía esta iniciativa recogida en el punto 155 del programa electoral de Ciudadanos, y lo que buscamos fundamentalmente es apoyar la producción técnica de videojuegos. Creemos que este sector genera empleo de calidad y que no está lo suficientemente desarrollado en la Comunidad de Madrid para el valor y la riqueza que puede generarnos a todos los madrileños y a todo el país. Por eso, en concreto, pedimos que se tomen medidas concretas y nosotros pues sugerimos algunas de ellas. En primer lugar, que la Dirección General tenga un asesor especialista en producción de videojuegos, que tengamos festivales competitivos en la Comunidad de Madrid con respecto a los videojuegos. Todos los festivales, los más importantes, están yendo a Barcelona, a Cataluña. Estamos perdiendo esa posibilidad de atraer inversión y de ser un foco de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid dentro del sector de los videojuegos. Queremos potenciar el Día Internacional de la Animación. Queremos plantear líneas de financiación a través de Aval Madrid. Es decir, queremos que el sector sea importante, que sea reconocido como tal. Tenemos grandísimos profesionales que trabajan para multinacionales dentro del sector de los videojuegos y queremos que tanto su propiedad intelectual, tanto su talento, como las propias empresas se queden aquí en la Comunidad de Madrid desarrollando puestos de trabajo. Esta es una de las iniciativas largas que llevamos al pleno del día 7. La segunda tiene que ver pues, con una comparecencia que pedimos al consejero de Sanidad con el objeto de que nos informen sobre las discrepancias existentes en la Comisión Bilateral entre Comunidad de Madrid y Administración General del Estado sobre una serie de puntos que se incluyeron en la Ley de Acompañamiento del pasado mes de diciembre de 2015,
La mayoría de esas discrepancias tienen que ver con resoluciones de ámbito laboral y nos gustaría conocer, como decía, qué opinión le merece a la Comunidad de Madrid esas discrepancias que han surgido en la Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y Comunidad de Madrid. Y con respecto a las iniciativas largas que irán al Pleno del día 14, pues son fundamentalmente dos. En esta ocasión, los tres grupos de la oposición hemos decidido presentar una iniciativa conjunta. Es la primera vez, si no me falla la memoria, que suceda algo así en la Asamblea de Madrid, en el sentido de que será desde la oposición, seremos desde la oposición los tres partidos encargados de llevar al Pleno un proyecto de ley. En este caso, el proyecto de ley que comentaba anteriormente, el proyecto de ley 4/2015 de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual, es decir, la ley contra la LGTB-fobia, la vamos a presentar de manera conjunta Partido Socialista, Podemos y nosotros. Y lo vamos a hacer, creo que, como decía, es la primera vez que lo hacemos, renunciando todos nosotros a una de nuestras iniciativas para presentar esta iniciativa, como digo, de forma conjunta, porque entendemos que el Partido Popular no tenía ninguna intención de llevar al Pleno su propio proyecto de ley. Ellos lo presentaron, pero está modificado, está enmendado, creo que a mejor. Creo que se ha hecho una muy buena labor dentro de la comisión y teníamos la sensación de que el Partido Popular no quería hacer suyo ese proyecto que presentó inicialmente y, por lo tanto, hemos tenido que decidir desde la oposición llevarlo nosotros a Pleno para no tener que esperar al siguiente periodo de sesiones a su aprobación. Nos parece que es una ley importante que tiene que ver la luz cuanto antes y por eso queremos que en el Pleno del 14 de julio, que es el último pleno de este primer periodo de sesiones, se apruebe, se dé el visto bueno y entre en vigor cuanto antes. Esa es una iniciativa, como digo, que la llevamos conjuntamente. Y la otra iniciativa, que llevamos evidentemente a título individual desde Ciudadanos, tiene que ver con la planificación y la financiación del mantenimiento de infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Nos preocupa que desde el año 2007 solamente se esté invirtiendo un 40% de lo necesario en las carreteras de la Comunidad de Madrid y nos preocupa fundamentalmente por el riesgo que supone para la vida de las personas, por el gasto que supone innecesario en combustible, en emisiones. Y queremos saber si la Comunidad de Madrid tiene un plan en este sentido, si tiene un plan a medio o largo plazo para mantener las carreteras como entendemos que es necesario y correcto, y que a día de hoy, lamentablemente, se está ahorrando en mantenimiento y eso, como decía antes, pone en peligro tanto la vida de las personas como también, económicamente supone un problema para los madrileños en términos de consumo, ¿no? Esas son las dos iniciativas que vamos a llevar al Pleno y por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado, como siempre, de resolverla. Sí, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas de temas diferentes en este caso. Parece ser que se está actuando en 3 ayuntamientos de Madrid. Aseguran que puede ser alguno más con nuevos casos de corrupción presuntamente relacionados también con posible financiación. Quería conocer su opinión sobre este tema y también quería preguntarle su opinión sobre la iniciativa que ayer avanzó la presidenta del Gobierno de convertir Madrid en una especie de City en sustitución de Londres. Bueno, con respecto a las investigaciones o la entrada de la Guardia Civil en los ayuntamientos, lamentablemente se empieza a convertir en una tónica habitual. No debería ser así, pero no es la primera vez que sucede, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, que la policía, que son los que deben velar por la seguridad y por los derechos y la libertad de las personas, entren en los ayuntamientos, que son la casa de todos los madrileños, donde deberían hacerse las cosas mejor que en ningún otro sitio, y que tengamos que seguir viendo cómo entran a buscar información sobre posibles tramas de corrupción, ilegalidades, comisiones, mordidas, fraudes. Pues me parece que es un auténtico drama que en España pase esto. Pero insisto, no me sorprende, ¿no? Queda todavía mucha corrupción por supurar en España, en todas las comunidades, fundamentalmente en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se ha hecho lo que se ha querido, donde no ha habido un control, una fiscalización de lo que se estaba haciendo desde el Gobierno y desde las entidades e instituciones públicas, y ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de todos estos años de impunidad, donde, como digo, se ha gestionado, y en muchos casos se ha gestionado mal, se ha gestionado de forma irregular. Y iremos viendo cómo evolucionan estas investigaciones, pero en cualquier caso no apuntan a que vaya a tener una solución fácil ni rápida, todo lo contrario, seguramente formará parte de alguna trama de corrupción más que se sumará a lo que ya de por sí existe en la Comunidad de Madrid, como Púnica, Gürtel y en otras comunidades en Cataluña, como el caso Pujol, Convergencia, etc. Con respecto a la segunda pregunta. Bueno, como intención está bien, pero que nos explique a todos cómo lo va a hacer.
Yo sé que Cristina Cifuentes es muy amiga de los titulares y de las frases grandilocuentes, pero convertir a Madrid en la City pues no solamente vale con un titular y con un guiño, ni con una labor de marketing político, sino que tendría que explicarnos cómo lo va a hacer y por qué no lo ha hecho antes. Hay que esperar al Brexit para hacerlo. Supongo que desde su punto de vista así. Y si es así, que nos diga cómo lo va a hacer, cómo va a conseguir atraer a los principales bancos de inversión del mundo, a las multinacionales, a la Comunidad de Madrid. Me temo que es simplemente una declaración de intenciones, que se quedará ahí, que se quedará en un titular como tantos otros que se quedan en un cajón y que nunca más se sabe de ellos. Quería preguntarle si antes de que se vayan ustedes de vacaciones, o sea, que cierren la asamblea después del 15 de julio, van a dejar algún documento base sobre reformas del Estatuto de Autonomía, el reglamento de la Cámara, o lo van a dejar para septiembre cuando vengan ya fresquitos. Bueno, el proyecto de ley de reforma ya está presentado del Estatuto de Autonomía. Lo que hay que hacer ahora es pues, abrir una comisión, una ponencia y trabajarlo. Ya en el documento inicial vienen cosas, creo que de relevancia, importantes para los madrileños. Estamos hablando de eliminar aforamientos, de eliminar duplicidades, en el sentido de que no pueda ser diputado y concejal al mismo tiempo. Estamos hablando de medidas de calado que nosotros queremos, evidentemente, ampliar, pero que ya suponen un paso importante en la Comunidad de Madrid. El hecho de que el propio Gobierno haya decidido presentar ese documento es un buen punto de partida. Y ahora lo que tenemos que hacer, al ser la ley suprema, digamos, en la Comunidad de Madrid, es abordarlo con calma y ver hasta qué punto somos capaces de alcanzar consensos. Necesitamos al menos el voto a favor del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos para sacar la reforma del Estatuto adelante. Y a mí me gustaría al menos contar con esos apoyos, ¿no? Y que finalmente el documento y la reforma del Estatuto cuente con esos apoyos y si puede ser con los 4 grupos parlamentarios, mucho mejor. Estamos hablando, como digo, de la reforma del Estatuto de Autonomía y hay que incluir puntos clave para el funcionamiento ordinario de la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos presentado enmiendas, queremos mejorar ese texto y aún así, como digo, seguiremos trabajando durante el segundo periodo de sesiones para que haya un texto sólido, para incluir, por ejemplo, la obligatoriedad de que haya un referéndum para que en lo sucesivo las modificaciones del Estatuto de Autonomía pasen o tengan que estar validadas por todos los madrileños a través de referéndum y otra serie de reformas que queremos introducir y que pensamos que es ahora el momento para proponerlo. ¿Y el reglamento de la Cámara? También se está trabajando, pero se trabaja más lento de lo esperado, fundamentalmente porque no es difícil, es tedioso, es un reglamento complejo y que hay que ir abordando pues, artículo a artículo. Yo espero que esté aprobado antes de final de año, la reforma del reglamento, y que nos permita tener un funcionamiento de la Asamblea más dinámico, más ágil, que sea más flexible y que en definitiva se adapte la Asamblea o el reglamento permita adaptar la Asamblea del siglo XXI. Es que estamos viviendo con un reglamento que encorseta la actividad parlamentaria, que está demasiado centrado en los protocolos, en la burocracia en definitiva y no permite agilizar la actividad parlamentaria. Buenos días. Pues yo le quería preguntar por este proyecto de ley alternativo que ha comentado que va a presentar la oposición. No sé si anteriormente ya había algún texto alternativo de alguno de los grupos de la oposición o simplemente habían presentado enmiendas al texto del Gobierno regional. Y por otro lado, la comisión que ha comentado en la que el PP se abstuvo, ¿cuándo se celebró y qué motivos dio? Bueno, no se trata de un proyecto alternativo. Es el mismo proyecto. Es el proyecto de ley que presentó el Gobierno regional sobre la LGTB-fobia, cómo combatir la LGTB-fobia en la Comunidad de Madrid. Se presentó, se tramitó en comisión, se introdujeron enmiendas y el dictamen final de esa comisión pues tuvo el voto a favor del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular a su propio proyecto de ley, ¿no? Queremos saber, por lo tanto, qué le ha llevado a votar abstención, qué puntos de los que recoge esa ley o ese dictamen, porque a día de hoy no es ley, no le convence al Partido Popular, tanto como para abstenerse y como para no haberlo querido llevar a pleno en este periodo de sesiones, ¿no? Hemos tenido que ser nosotros, los partidos de la oposición, los que rescatando ese proyecto de ley, habiéndolo enmendado, seamos los que propongamos elevarlo a pleno para aprobarlo. ¿Qué modificaciones han introducido para que el PP haya podido abstenerse? ¿Hay algo muy significativo en esas enmiendas? No sé si puede comentar. Bueno, hemos introducido bastantes enmiendas, creo que hemos mejorado el texto. Pero exactamente lo que queremos preguntar al Partido Popular es con cuáles se siente incómodo, tanto como para abstenerse en la votación. ¿Qué le parece que no debería aparecer en esa ley? Y es lo que le voy a preguntar el jueves a la presidenta. ¿Qué no le gusta de ese dictamen
y desde su punto de vista por qué considera que algunas de las enmiendas que hemos presentado tienen que abstenerse o por qué han votado en contra. ¿Podría poner algún ejemplo, perdón, de estas enmiendas? Pues ahora mismo no te sé decir en concreto. Estamos hablando de que la ley tiene un triple enfoque. Tiene un enfoque educativo, tiene un enfoque sanitario, tiene un enfoque de seguridad, y no conozco el detalle de todas y cada una de las enmiendas, cuál ha sido el sentido del voto del Partido Popular. O sea, que no podría decirte qué enmienda se han abstenido y cuál no, aunque existe ese documento, pero quiero que el Partido Popular, en concreto Cifuentes, nos diga el próximo jueves cuáles de esas enmiendas a las que han votado en contra o se han abstenido son las que determinan su abstención en el dictamen.